El viento otoñal de 1941 soplaba frío sobre los puertos del Atlántico, donde los convoyes mercantes cruzaban el océano sorteando submarinos alemanes. En Europa, la maquinaria bélica del Tercer Reich había extendido su sombra desde Polonia hasta Francia, y en África del Norte, el Afrika Korps de Rommel avanzaba con una eficacia sorprendente. En este mundo desgarrado por la guerra, la industria se había convertido en el corazón del esfuerzo militar. Y al otro lado del océano, en Detroit, Estados Unidos, Henry Ford y su imperio industrial se erguían como uno de los pilares de la producción masiva que alimentaba la guerra. La planta de River Rouge, un coloso de acero y humo, se extendía como una ciudad propia. Era allí donde los espías alemanes habían puesto sus ojos, sabiendo que la supremacía en la guerra no solo se libraba en el frente, sino también en las cadenas de montaje. El escenario global de aquel momento era complejo. Los Estados Unidos todavía no habían entrado formalmente en la guerra, aunque su apoyo a Gran Bretaña era evidente mediante el programa de Lend-Lease. La inteligencia alemana, encabezada por la Abwehr y su enigmático líder Wilhelm Canaris, comprendía que el poder industrial norteamericano sería decisivo en el conflicto. Si Alemania lograba descubrir los secretos de eficiencia y producción de Ford, podría replicar o sabotear esos métodos, cambiando el equilibrio del poder militar. Era un juego peligroso, un tablero de ajedrez donde la información era más valiosa que los tanques. En el horizonte se dibujaba el choque inevitable entre la eficiencia industrial estadounidense y el esfuerzo alemán por mantenerse al día en una guerra total. Las rutas marítimas, las redes de espionaje, las alianzas frágiles, todo estaba en juego. La historia de los espías alemanes que descubrieron el secreto de Ford en la guerra comenzaba no en un taller oscuro ni en un despacho de Berlín, sino en la vasta geografía de un mundo en guerra, donde la información era tan letal como una bala. En este contexto aparecen nuestros personajes. Klaus Adler, un ingeniero alemán de 37 años, con un doctorado en ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Berlín, había sido reclutado por la Abwehr no por su experiencia en armas, sino por su profundo conocimiento de los procesos de producción en masa. Klaus no era un nazi ferviente. Había crecido en Dresde, en una familia de artesanos, y su fascinación por las máquinas lo había llevado a admirar los logros industriales de Estados Unidos desde joven. Sus recuerdos de los viajes a ferias industriales en Leipzig eran un mosaico de acero brillante, cintas transportadoras y locomotoras. Sin embargo, la guerra lo había colocado en una encrucijada moral: servir a su país o convertirse en traidor. A su lado estaba Greta Hoffmann, una lingüista y criptógrafa de 29 años, criada en Hamburgo. Greta había estudiado literatura inglesa en Oxford antes de la guerra, gracias a una beca, y dominaba no solo el idioma, sino también las costumbres y mentalidades anglosajonas. Su regreso a Alemania en 1939 la había convertido en un activo valioso para la inteligencia, especialmente para operaciones encubiertas en el extranjero. Greta era pragmática, observadora y fría, pero también llevaba consigo un diario en el que anotaba reflexiones íntimas sobre la guerra, la propaganda y su propia desilusión con el régimen nazi. El tercer integrante de esta célula era Erwin Stein, un veterano de la Primera Guerra Mundial y ahora oficial de enlace con la Abwehr. Con 48 años, Erwin representaba el rostro más endurecido de la inteligencia alemana. Había visto cómo las trincheras del Somme devoraban a sus amigos y en el caos de la posguerra se había convertido en un creyente de la idea de que la fuerza y la astucia eran las únicas armas que podían salvar a Alemania de la humillación. Para él, la misión en Estados Unidos no era solo espionaje industrial, sino una revancha personal contra las potencias que habían impuesto el Tratado de Versalles. Cada uno de estos personajes traía consigo un trasfondo que los haría chocar, cooperar y transformarse en el curso de la historia. Klaus, con su conciencia dividida entre la ética y el deber; Greta, con su capacidad de adaptarse y seducir intelectualmente a sus interlocutores; y Erwin, con su experiencia y su dureza casi paranoica. Unidos por una misión secreta, se preparaban para infiltrarse en el corazón del Imperio Ford, donde los secretos de producción masiva, la cadena de montaje sincronizada, la estandarización radical de piezas, los sistemas de incentivos a obreros podían traducirse en armas, vehículos y logística de guerra. La narrativa de sus vidas previas se entrelazaba con los grandes acontecimientos. Klaus recordaba las visitas de Henry Ford a Alemania en los años 20 y 30, su ambigua relación con el régimen nazi y sus polémicas opiniones sobre la economía. Greta había conocido de primera mano el ambiente académico británico, donde se discutían las teorías keynesianas y las políticas de rearme.
Erwin, en cambio, vivía del pasado, de las redes de excombatientes que habían fundado organizaciones clandestinas antes de que Hitler ascendiera al poder. Cada uno llevaba consigo piezas de un rompecabezas que pronto se armaría en una misión de riesgo. La misión parecía sencilla sobre el papel: infiltrarse en Estados Unidos, contactar con simpatizantes germanófilos en Detroit y obtener información sobre los métodos de producción de Ford. En Berlín, los planificadores de la Abwehr imaginaban a la sociedad norteamericana como ingenua y despreocupada, confiada en su distancia geográfica y en su neutralidad oficial. Creían que bastaría con pasaportes falsos, unas credenciales comerciales y una coartada académica para moverse sin levantar sospechas. Klaus, Greta y Erwin habían sido instruidos con esa narrativa, que el enemigo estaba distraído, que los estadounidenses no entendían la guerra total ni la vigilancia. Se hablaba de fábricas abiertas al visitante, de ingenieros deseosos de presumir sus logros técnicos, de sindicatos débiles. Eran imágenes que se remontaban a los años 20, cuando el espionaje industrial era casi un intercambio informal. Pero la realidad que empezaron a encontrar fue otra. En cuanto pisaron suelo estadounidense, se toparon con un país en tensión. Aunque aún no había sido atacado en Pearl Harbor, los rumores de guerra circulaban en todos los periódicos. El FBI, bajo J. Edgar Hoover, había intensificado su vigilancia sobre extranjeros, y en las industrias clave de defensa se había instalado un régimen de seguridad férreo. Las visitas estaban restringidas, las credenciales se verificaban 2 veces y los sindicatos colaboraban con las autoridades. Esa percepción errónea, la subestimación del enemigo, empezó a fracturar la confianza dentro del grupo. Erwin, el veterano, mascullaba su frustración en alemán bajo la lluvia de Detroit. Klaus se preguntaba si no estaban en una misión condenada desde el principio. Greta, pragmática, anotaba en su diario: nos entrenaron para un tablero de ajedrez que ya no existe. Estamos jugando a las cartas en una mesa vigilada. Esta contradicción no era solo logística, sino psicológica. Se enfrentaban a un país que no era el ingenuo gigante dormido de las caricaturas nazis, sino una nación preparada para defender su secreto industrial con uñas y dientes. El conflicto se desató la primera vez que intentaron acceder a la planta de River Rouge. Klaus, con su acreditación de supuesto consultor técnico de una firma sueca, esperaba un simple control en la puerta. En cambio, encontró a guardias armados, revisiones de equipaje y un cuestionario exhaustivo sobre su propósito. Un inspector de seguridad, un exoficial naval llamado Samuel McKenna, lo miró fijamente mientras hacía preguntas aparentemente triviales sobre su campo de trabajo. La frialdad de McKenna le recordó a Klaus las entrevistas de contraespionaje en Berlín. Greta, que había planeado entrar en contacto con un sindicato local para obtener planos de la cadena de montaje, descubrió que los dirigentes sindicales estaban colaborando con el gobierno para detectar espías. Un rumor en clave sindical le advirtió: los federales están por todas partes. La red de simpatizantes germanófilos que Erwin esperaba encontrar era poco más que un espejismo. Algunos habían sido detenidos, otros se habían vuelto informantes del FBI. La sorpresa más devastadora llegó cuando recibieron un mensaje cifrado de Berlín. Ford ha iniciado un proyecto secreto para adaptar sus líneas de montaje a la producción de bombarderos B-24. Era la confirmación de que los métodos de producción que venían a observar no solo eran eficientes para automóviles, sino que estaban transformando la aviación militar estadounidense. El secreto no era solo la cadena de montaje, sino su aplicación masiva al armamento aéreo. De pronto, la misión dejó de ser una simple operación de espionaje industrial para convertirse en un asunto de seguridad estratégica de primer orden. Si lograban obtener esa información, podrían alterar el equilibrio de la guerra en el aire. Pero también significaba que cualquier error, cualquier descuido, podría terminar no solo en su captura, sino en un escándalo diplomático o en la silla eléctrica por espionaje. La tensión en el grupo creció como un resorte comprimido. En las calles de Detroit, entre las luces de neón y el humo de las fábricas, empezaba la verdadera historia. La lucha de 3 agentes que habían creído venir a robar un secreto industrial y se encontraban frente a un complejo militar industrial en ciernes, protegido por capas de seguridad y patriotismo. Esa era la sorpresa reveladora que derrumbaba su percepción inicial y los empujaba a un conflicto mucho más grande de lo imaginado. Las noches en Detroit se habían vuelto interminables para Klaus. En la pensión donde se alojaban, el ruido lejano de los trenes de carga y el olor metálico del río Detroit se mezclaban con su ansiedad.
Había llegado convencido de ser un ingeniero al servicio de la patria. Ahora se sentía un intruso atrapado en una telaraña de vigilancia invisible. Su insomnio se poblaba de imágenes de cintas transportadoras interminables y bombarderos B-24 despegando en serie, como una pesadilla industrial. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los obreros americanos trabajando con un orgullo que él no esperaba encontrar. Hombres y mujeres ensamblando piezas con un ritmo hipnótico, con un sentido de propósito que no era solo un sueldo. Greta, por su parte, comenzó a escribir cada vez más en su diario. Allí volcaba no solo datos, sino confesiones. «No es este el enemigo que imaginamos», escribió una noche. «Es un pueblo que ha convertido el trabajo en un arma y que se prepara sin saberlo para la guerra total. ¿Qué hacemos nosotros aquí, robando secretos de gente que cree en lo que hace?». Sus reflexiones la llevaron a una crisis de identidad. Se preguntaba si su lealtad era al Reich, a Alemania, o a un ideal más amplio de conocimiento y justicia. Sus sueños se llenaban de escenas contradictorias: una cena en Oxford con colegas británicos, un desfile nazi en Hamburgo, la fábrica de Ford vista desde una pasarela metálica. Erwin, endurecido por su pasado, empezó a mostrar fisuras. Su paranoia creció, veía agentes del FBI en cada esquina, sospechaba de los camareros, de los taxistas, incluso de Klaus y Greta. Sus viejas heridas del Somme ardían en la humedad del otoño americano. Empezó a beber whisky para calmar los nervios, algo que la Abwehr había prohibido estrictamente en misión. En un momento de lucidez, murmuró: «Esta ciudad es un campo de batalla simple. Barro ni trincheras. Aquí te matan con papeles, con preguntas, con miradas». Los tres vivían la misma tensión, pero la procesaban de maneras distintas. Klaus se volvió más introspectivo, Greta más reflexiva y Erwin más agresivo. Esa combinación era un cóctel peligroso para cualquier operación encubierta. Lo que en Berlín parecía una misión técnica se había transformado en un viaje íntimo a sus propios límites morales y psicológicos. Sentían que no solo estaban robando un secreto industrial, sino perdiendo, cada día, un trozo de sí mismos. En ese ambiente opresivo, los recuerdos prebélicos se volvían refugio y condena. Klaus pensaba en su taller en Dresde, en el olor a aceite limpio y madera. Greta recordaba las bibliotecas silenciosas de Oxford. Erwin, las tardes de taberna con sus camaradas antes de que el mundo explotara en 1914. Eran fantasmas que chocaban con la realidad. Tres agentes que ya no sabían si creían en la misión, en su país o en sí mismos. El punto de quiebre llegó con una redada del FBI en un club alemán donde Erwin había ido a buscar contactos. No los atraparon, pero fue una advertencia. Klaus comprendió que su vida pendía de un hilo. O se adaptaban o caerían. Decidieron dividirse las tareas para reducir riesgos. Klaus, infiltrarse como consultor en talleres periféricos a River Rouge. Greta, usar su dominio del inglés para infiltrarse en círculos académicos y técnicos. Erwin, actuar como enlace y seguridad. A medida que avanzaban, aprendieron lecciones duras. Primero, que el espionaje en Estados Unidos no era un juego romántico de novela, sino un campo minado. Segundo, que el secreto de Ford no era un solo plano o fórmula, sino un ecosistema. Estandarización extrema, logística sincronizada, cooperación entre gobierno e industria, y sobre todo una cultura laboral que convertía a cada obrero en un engranaje consciente de su papel en la producción de guerra. Klaus empezó a ver en la planta de Ford algo más que una máquina. La imagen de una sociedad que funcionaba como una cadena de montaje, donde la eficiencia no solo era técnica, sino cultural. Greta, en sus charlas con ingenieros americanos, descubrió que muchos veían su trabajo como una contribución personal a la defensa de la democracia. Erwin, aunque renuente, tuvo que admitir que subestimaron a este enemigo. El desenlace de esa fase inicial fue un cambio interno. Dejaron de actuar como tres piezas obedientes de la Abwehr y comenzaron a pensar por sí mismos, a cuestionar las órdenes recibidas desde Berlín. No era deserción todavía, pero sí el germen de una rebelión ética. Sabían que incluso si obtenían toda la información, el costo humano y moral era enorme. La lección final que se grabó en sus mentes en esa etapa fue que la guerra moderna ya no era solo batallas y cañones, era producción, logística, tecnología y sobre todo voluntad colectiva. Y ese descubrimiento, más que cualquier plano robado, sería lo que los transformaría y los marcaría para siempre. Mientras la misión central se volvía cada vez más peligrosa, cada uno de ellos empezó a tejer pequeñas subtramas que reforzaban el tema central de espionaje y descubrimiento tecnológico.
Klaus, siguiendo su instinto de ingeniero, comenzó a frecuentar bibliotecas técnicas y conferencias universitarias en Detroit. Allí conoció a Edward Clark, un joven ingeniero estadounidense con ideas progresistas sobre la producción en masa. Clark le recordaba a Klaus a sí mismo años atrás, antes de la guerra, y su entusiasmo por la ingeniería lo conmovía. Entre charlas sobre tornos y aleaciones, Klaus empezó a preguntarse si no estaba traicionando a alguien más que a su país. Traicionaba la confianza genuina de un colega que compartía conocimientos sin sospechar. Greta, por su parte, se infiltró en un círculo de artistas y escritores en la ciudad. Usaba su cultura y dominio del inglés para encajar, pero, en el fondo, sentía que ese era su verdadero mundo. Entre lecturas de poesía y debates sobre el futuro del arte en tiempos de guerra, Greta encontró en Susan Miller, una periodista local, a alguien que la inspiraba. Susan escribía sobre la vida de las trabajadoras en las fábricas, sobre las mujeres que ensamblaban piezas de bombarderos y que veían en ello una forma de emancipación. Greta, que había creído que los obreros estadounidenses eran indiferentes, descubrió historias de sacrificio, sindicalismo y orgullo. Erwin, en cambio, se movía en la sombra, frecuentaba bares donde exsoldados norteamericanos hablaban de la Primera Guerra Mundial, encontró en Joseph Baker, un veterano afroamericano, un espejo distorsionado de sí mismo. Joseph había luchado en Francia, había regresado a un país que lo discriminaba y ahora trabajaba como guardia en un almacén. En largas conversaciones con whisky barato, Erwin escuchó un resentimiento distinto, no contra Alemania, sino contra las promesas incumplidas de su propio país. Esa humanidad inesperada desconcertó a Erwin, acostumbrado a ver al enemigo como un bloque homogéneo. Estas subtramas personales no eran simples distracciones, cada vínculo reforzaba un dilema moral. Klaus veía en Edward la pasión por la ingeniería sin nacionalismo. Greta veía en Susan un compromiso social más allá de las banderas. Erwin veía en Joseph a un hombre que había servido a su país y había sido olvidado. Los tres empezaron a entender que el enemigo era un mosaico complejo y que su propia identidad se volvía más ambigua con cada día que pasaba en Detroit. En paralelo, también evolucionaban las tecnologías y tácticas. Klaus notó que Ford no solo producía bombarderos, sino que experimentaba con procesos de modularidad y ensamblaje que podían aplicarse a vehículos blindados. Greta vio cómo las técnicas de propaganda se entrelazaban con la cultura obrera para fortalecer la moral. Erwin observó la cooperación entre agencias federales y empresas privadas para vigilar posibles espías. Cada subtrama personal reflejaba un aspecto de esta evolución: tecnología, moral y control. Detroit, en 1941, era un hervidero de producción industrial. Las cifras mareaban a cualquiera. Miles de toneladas de acero llegaban semanalmente por trenes y barcazas, miles de trabajadores hacían turnos de 12 horas, las cadenas de montaje funcionaban sin descanso. La planta de River Rouge era una ciudad dentro de otra ciudad, con su propio puerto, centrales eléctricas, altos hornos, talleres de estampado y líneas de ensamblaje que parecían no tener fin. Para un ingeniero como Klaus, aquello era el verdadero campo de batalla de la guerra moderna. Los recursos involucrados eran colosales: combustible, caucho, aluminio, cobre. Cada material escaso era gestionado con precisión militar. Ford, que antes producía automóviles, ahora destinaba buena parte de su producción a vehículos militares, motores de aviones y piezas para bombarderos. La innovación no era solo técnica, sino organizativa: contratos con el gobierno federal, programas de incentivos para aumentar la productividad, formación express de obreros. Klaus se dio cuenta de que el secreto no estaba en un solo taller ni en un plano, sino en la integración de todo, desde la mina hasta el producto final, pasando por un flujo continuo de materiales, personas e información. Greta vio en los carteles de propaganda de las fábricas: cada remache cuenta para la victoria, una muestra de cómo la logística se convertía en ideología. Erwin notó cómo la vigilancia se había infiltrado en todos los niveles: guardias en las puertas, informantes entre los obreros, revisiones aleatorias de pertenencias. Incluso los detalles aparentemente pequeños revelaban la magnitud del esfuerzo. Las raciones en las cafeterías de la planta estaban calculadas para mantener la energía de los trabajadores. Los turnos estaban escalonados para que las máquinas no pararan nunca. Las innovaciones técnicas, como las herramientas neumáticas de rápido cambio, reducían segundos en cada operación, multiplicando por miles los resultados. Para los tres espías, este panorama era tanto un desafío como una revelación. Robar planos de un ala de bombardero era posible,
comprender y trasladar todo un ecosistema logístico era casi imposible. Y, sin embargo, Berlín les pedía eso. Sentían que se enfrentaban a un enemigo no solo poderoso, sino inteligente, flexible y preparado. La logística era, en realidad, la arma secreta de Ford y de Estados Unidos. En la habitación alquilada de una vieja casa victoriana en las afueras de Detroit, las discusiones se habían vuelto más largas y más tensas. La luz amarillenta de una lámpara hacía sombras en las paredes mientras los tres espías, con los rostros marcados por el cansancio, hablaban en voz baja en alemán. «No podemos seguir así», susurró Klaus, con los codos sobre la mesa. «Cada día que pasa el cerco se estrecha. Berlín no entiende lo que es este lugar. Esto no es una fábrica, es un país entero trabajando como una máquina». «No exageres», gruñó Erwin, llenándose otro vaso de whisky. «Hemos estado en situaciones peores. Lo único que necesitamos es paciencia y discreción». Greta, que escribía en su cuaderno, levantó la vista. «Paciencia no detendrá al FBI. He visto cómo controlan hasta los sindicatos. Los contactos que tenías están desapareciendo, Erwin. Klaus tiene razón, nos entrenaron para otra época». Erwin golpeó la mesa con la palma. «Nos entrenaron para ganar, no para rendirnos en el primer obstáculo». El silencio que siguió fue pesado. Klaus pensó en Edward Clark, en su sonrisa mientras hablaban de aleaciones ligeras, en la ingenuidad de compartir ideas sin saber quién era realmente su interlocutor. En su cabeza, un monólogo lo asaltaba. ¿En qué me estoy convirtiendo? Soy un ladrón disfrazado de más. ¿Ingeniero? ¿Es esto lo que significa servir a la patria? Greta, en su diario, dejaba monólogos aún más crudos. «Hoy Susan me contó que su hermano se alistó en la Marina. Ella trabaja 14 horas y todavía sonríe. Dice que cada remache que pone es para traerlo de vuelta vivo. Y yo solo tomo nota de sus horarios para enviarlos cifrados a Berlín. ¿Qué clase de mujer soy? ¿En qué se convierte una cuando su misión contradice su corazón?» Incluso Erwin, endurecido y suspicaz, tenía sus propios pensamientos mientras caminaba por las calles frías. Estos americanos lucharon en la última guerra también. No son tan blandos como los pintan. Y yo aquí, viejo soldado, persiguiendo planos de fábricas cuando debería estar en casa. Pero si fracaso, todo lo que sufrí en el Somme no habrá servido para nada. Estos diálogos y monólogos se convirtieron en una especie de confesionario clandestino. Los tres sabían que si hablaban demasiado, podían delatarse, pero si callaban demasiado, se hundirían en la paranoia. Así, entre discusiones susurradas, pensamientos en cuadernos y silencios cargados, fueron construyendo una conciencia nueva sobre lo que hacían y por qué lo hacían. A medida que avanzaban en la misión, la narración empezó a abrirse a otras voces. Los soldados estadounidenses que custodiaban las plantas hablaban en cartas a sus familias sobre espías alemanes y saboteadores, con la misma mezcla de miedo y excitación que se tiene frente a un enemigo invisible. Los mandos de seguridad como Samuel McKenna veían su trabajo como una extensión del frente. Proteger los secretos industriales era proteger vidas en el campo de batalla. Los civiles también tenían su perspectiva. Susan Miller escribía en su columna del periódico sobre la vida de las mujeres en las fábricas. «Somos las manos que construyen alas para aviones que aún no sabemos dónde volarán. Somos las remachadoras de la libertad», dicen. Pero también somos madres, hermanas e hijas de quienes pueden morir en esos mismos aviones. En la propaganda, el espionaje era un tema constante. Carteles con frases como «Loose lips might sink ships», «Bocas flojas pueden hundir barcos», recordaban a los obreros y ciudadanos que cualquier palabra podía llegar al enemigo. Klaus veía esos carteles en las paredes de River Rouge y pensaba con ironía: no saben cuán literal es para nosotros. Incluso dentro de la Abwehr en Berlín había otra perspectiva. Los oficiales que recibían los informes cifrados desde Detroit discutían en oficinas llenas de humo si valía la pena seguir arriesgando agentes. Para ellos, Klaus, Greta y Erwin eran piezas prescindibles de un juego más grande. Pero en Detroit, esas piezas respiraban, dudaban y sentían. Estas múltiples perspectivas se entrecruzaban como corrientes en un río. Los espías veían a los americanos como un mosaico humano, no como un bloque. Los americanos veían a los espías como fantasmas amenazantes y en Berlín los veían como herramientas. Esta complejidad dio a la historia una densidad moral que la misión original no tenía. Ya no era simplemente robar un secreto, sino navegar un mar de vidas, miedos, deberes y sueños que se cruzaban en el mismo espacio y tiempo.
A finales de 1941, cuando Klaus, Greta y Erwin trataban de comprender y desentrañar la planta de Ford, la guerra mundial ya era una constelación de estrategias en varios frentes. La Blitzkrieg alemana, que en 1939 y 1940 había asombrado al mundo, empezaba a mostrar sus límites en la inmensidad de la Unión Soviética. El alto mando alemán, el Oberkommando der Wehrmacht, había basado su estrategia en ataques relámpago, combinando tanques, aviación y fuerzas motorizadas para desorganizar al enemigo. Era la culminación de lecciones aprendidas en la Primera Guerra Mundial: movilidad, concentración y sorpresa. En el Atlántico, los submarinos U-Boot intentaban estrangular los suministros británicos operando en manadas de lobos. En África del Norte, Rommel usaba maniobras envolventes, ataques por el flanco y explotación rápida de brechas en las líneas británicas. Todo esto se sostenía en una lógica: ataques cortos, decisivos, con superioridad local antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Sin embargo, Estados Unidos estaba empezando a diseñar una guerra distinta, una guerra de desgaste y producción. Lo que Ford hacía en Detroit era la expresión industrial de una estrategia bélica que buscaba inundar los frentes con material y hombres. La doctrina estadounidense no era la maniobra relámpago, sino la supremacía material y logística: construir más barcos, más aviones, más vehículos de lo que el enemigo podía destruir. Los B-24 que Ford comenzaba a producir en cadena eran el símbolo de esta nueva forma de guerra. Mientras en Alemania cada bombardero era casi artesanal, con tiempos de ensamblaje largos y complejos, en Estados Unidos se aplicaba la lógica de la línea de montaje para reducir costes y tiempos. La planta de Willow Run, asociada a Ford, estaba diseñada para sacar un bombardero completo cada hora cuando alcanzara su ritmo máximo. Para un ingeniero como Klaus, esto era un cambio táctico tan radical como la Blitzkrieg, la producción en masa de guerra como arma estratégica. Los líderes militares también reflejaban estas diferencias. En Berlín, Hitler intervenía en decisiones operativas, desoyendo a sus generales y dispersando recursos. En Washington y Londres, aunque había tensiones, se tendía a coordinar la estrategia en conferencias como la de Arcadia y a delegar en expertos logísticos y técnicos. Esto permitía que proyectos como el de Ford avanzaran con rapidez y coordinación. Klaus y Greta, desde su modesta habitación en Detroit, empezaron a ver la guerra no solo como un mapa de batallas, sino como un tablero de flujos: materias primas que llegaban de minas y pozos, obreros que se formaban en semanas para tareas especializadas, barcos que cruzaban el Atlántico cargados de suministros, convoyes protegidos por escoltas. Erwin, con su mentalidad de soldado, tardó más en aceptarlo, pero incluso él se dio cuenta de que estaban ante un nuevo arte de la guerra. La seguridad industrial que enfrentaban era la otra cara de esta estrategia. El FBI y las agencias de seguridad privada actuaban como una defensa en profundidad alrededor de las plantas, capas sucesivas de controles, informantes y contraespionaje, igual que un ejército construye líneas de defensa escalonadas. Los carteles de bocas flojas no eran solo propaganda, sino parte de una cultura de seguridad operativa que protegía los secretos tanto como alambradas y guardias. A nivel táctico, Klaus veía que Ford no solo replicaba métodos conocidos, innovaba. En vez de ensamblar piezas en un solo lugar, creaba módulos estandarizados que se construían en talleres separados y luego se unían en la línea principal. Esto permitía flexibilidad y rapidez, igual que una división blindada puede dividirse y reunirse en el campo. El paralelismo era evidente: la táctica industrial era reflejo de la táctica militar. Incluso en el ámbito naval, los estadounidenses estaban introduciendo convoyes con cobertura aérea y sistemas de escolta antisubmarinos más complejos, coordinados con inteligencia de descifrado como Ultra Británica. Todo esto era invisible para el público, pero los espías alemanes podían percibirlo en fragmentos. Cada dato que enviaban cifrado a Berlín alimentaba debates en el alto mando. ¿Cómo contrarrestar un enemigo que no solo lucha, sino que se transforma constantemente? Las innovaciones tácticas alemanas, brillantes pero rígidas, chocaban con la capacidad de adaptación aliada. Klaus y Greta, en sus reflexiones, entendieron que estaban presenciando un punto de inflexión histórico. La guerra dejaba de ser el arte del golpe maestro, para convertirse en la ciencia de la producción sostenida y la coordinación global. La Blitzkrieg era un sprint, la estrategia americana, una maratón con avituallamientos bien planificados. Para los tres espías, comprender esta dimensión estratégica cambió su propia misión. Ya no buscaban solo planos o procesos, sino entender el sistema completo.
En sus informes cifrados, empezaron a incluir análisis más amplios. La seguridad industrial sigue un modelo escalonado similar al de la defensa militar. La producción modular permite resiliencia ante sabotajes. La moral obrera es reforzada mediante propaganda directa. Sin saberlo, se habían convertido en analistas de estrategias bélicas, tanto como en espías industriales. Esta fase de su trabajo fue también la más peligrosa. Cada nueva visita, cada nueva conversación, cada nuevo dato los exponía a ser descubiertos, pero también era la fase en la que más crecían intelectualmente. Se sentían a la vez fascinados y sobrecogidos. Klaus pensaba, estoy viendo nacer la guerra del futuro. Quizás dentro de 20 años todo conflicto se librará así. Fábricas, logística, ciencia. Greta anotaba, la verdadera batalla no es en el aire ni en el mar, sino aquí, en estos pasillos llenos de humo y remaches. Y Erwin, con su mirada endurecida, reconocía en voz baja, si perdemos, no será por falta de valor, sino porque ellos aprendieron a pelear de otra forma. Esta comprensión de las estrategias y tácticas no solo enriquecía sus informes, también los transformaba como personas. Descubrían que estaban siendo testigos de una revolución bélica tan profunda como la invención de la pólvora o del motor de combustión. Y con cada día que pasaba, se preguntaban si ese conocimiento podría salvar o condenar a su país. El invierno de 1942 cubrió Detroit con una nevada espesa. Para entonces, Pearl Harbor ya había sido atacado y Estados Unidos había entrado oficialmente en la guerra. Las banderas ondeaban en las fábricas, los carteles de reclutamiento se multiplicaban y la ciudad entera vibraba con un sentido de urgencia. Klaus, Greta y Erwin sabían que su margen se había reducido a casi nada. Lo que empezó como una misión audaz de espionaje industrial se había convertido en un laberinto moral del que era difícil salir indemne. Una noche, en una cafetería cercana a la planta de Willow Run, los tres se sentaron en silencio. Afuera, la nieve caía lenta y los reflectores iluminaban la línea de montaje donde se ensamblaban bombarderos B-24 como si fueran automóviles. Klaus miró por la ventana y pensó en Dresde, en los talleres de su padre, en su amor por las máquinas. Greta miraba su cuaderno, lleno de apuntes que ya no sabía si enviar o destruir. Erwin, con el rostro curtido, tenía los ojos húmedos, aunque no se sabía si por el frío o por la melancolía. Nos entrenaron para robar secretos, dijo Klaus en voz baja, y terminamos aprendiendo más sobre nosotros mismos que sobre Ford. Greta asintió. El secreto de Ford no es solo cómo construyen bombarderos, sino cómo construyen una nación para la guerra. Erwin apretó los labios. Todo esto, y al final, ¿qué cambiaremos? Ese diálogo fue su despedida implícita. Poco después, Berlín ordenó suspender la operación y evacuar a los agentes. No todos lograron salir. Erwin desapareció en circunstancias oscuras. Algunos rumores decían que fue arrestado, otros que murió intentando cruzar a Canadá. Klaus y Greta consiguieron regresar a Europa a través de contactos neutrales en Suecia, pero ya no eran los mismos, ni siquiera estaban seguros de a quién servir. Años después, cuando la guerra terminó y las ruinas cubrieron Alemania, Klaus se convirtió en un ingeniero civil dedicado a reconstruir puentes y plantas eléctricas. Greta trabajó como traductora para organismos internacionales, ayudando a documentar los crímenes de guerra y las historias víctimas. Ninguno volvió a ejercer como espía. Sus caminos divergieron, pero ambos llevaban la misma cicatriz invisible: haber visto de cerca la maquinaria de una guerra total y haber comprendido que el verdadero poder no estaba en un secreto aislado, sino en sistemas enteros de producción, organización y voluntad colectiva. El legado de su misión fracasada se volvió, con los años, una especie de parábola íntima. Entendieron que el espionaje no podía robar aquello que no cabía en un plano: la cultura del trabajo, la organización social, la moral de un pueblo. El secreto de Ford era en realidad una sinergia de ingeniería, logística y propósito que no se podía copiar como un diseño técnico. Históricamente, lo que presenciaron fue el inicio del complejo militar industrial estadounidense, una red que en las décadas siguientes marcaría la política mundial. Los bombarderos B-24, producidos en masa, fueron un anticipo de cómo Estados Unidos libraría y ganaría guerras, no solo con armas mejores, sino con más armas, más rápido, sostenidas por una economía gigantesca. Aquella planta de Willow Run fue para la Segunda Guerra Mundial lo que la Blitzkrieg fue para 1939, un símbolo de una forma de lucha. Para Klaus y Greta, la reflexión fue amarga. Alemania había apostado por golpes maestros y por la genialidad táctica. Estados Unidos había apostado por la producción y la logística.
La historia demostró cuál de las dos estrategias prevaleció, pero la lección más profunda no era solo militar, era humana. La guerra moderna no es solo un choque de ejércitos, sino un choque de sociedades, de sistemas, de valores, y eso no se gana ni se pierde en un solo campo de batalla. En cartas privadas que Greta escribió décadas después a colegas, dejaba frases como esta: en Detroit aprendí que el enemigo puede ser admirable y que robar un secreto no es poseerlo. Hay conocimientos que solo se comprenden viviéndolos, compartiéndolos, creándolos. El verdadero secreto de Ford era que cada obrero sabía que su remache contaba para la victoria. Eso no se roba con un microfilm. Klaus, en entrevistas ocasionales con historiadores, se limitaba a decir: fuimos espías, sí, pero también fuimos testigos. Vimos nacer la guerra del futuro y aprendimos que sin ética la técnica es ciega. Ese fue nuestro castigo y nuestra redención. Así, el relato de los espías alemanes que descubrieron el secreto de Ford en la guerra termina no como una historia de triunfo o fracaso en términos de espionaje, sino como un espejo de la Segunda Guerra Mundial en su dimensión más profunda, la de un conflicto donde la tecnología, la logística y la moral colectiva se fundieron en un arma más poderosa que cualquier tanque o bombardero individual. Un relato que nos recuerda que detrás de cada máquina hay personas, decisiones, sacrificios, y que las lecciones de la guerra sobre ética, sobre organización, sobre humanidad, no se extinguen con el fin de los combates.